Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes, hablar un momento de lo que está pasando aquí en Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei. Seguramente lo conoce, pero hay protestas y hay un debate que está ocurriendo ahora aquí en Argentina en los medios tradicionales de comunicación, donde se está cuestionando el accionar de la policía, de las autoridades policiales frente a protestas que no son pacíficas, sino que son violentas, y han incluso incendiado vehículos policiales, han personas atacando a la policía, a las autoridades, y es muy importante que entienda esto. La gente no está respetando la autoridad que sería en este caso la policía. Es decir, no hay un respeto frente a personas que están en un rol que vamos a ver bíblicamente cuál es el rol de las autoridades. Y aquí lo que yo voy a estar hablando va a ser bíblicamente, porque este es un canal cristiano. Todo lo que voy a decir lo voy a decir bajo la escritura, la sola escritura, desde una perspectiva bíblica de lo que Dios establece en su palabra, de cómo debe funcionar un gobierno. Entonces vamos a probar bíblicamente, con la Biblia, si el accionar de la policía frente a protestas está bien o no, cuándo está bien y cuándo no. Y también pensar por qué las personas, y me viene a la mente lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el profeta Isaías, de que llegaría un tiempo donde en el mundo entero, no solamente aquí en Argentina, sino en el mundo entero, la gente llamaría malo a lo bueno y llamaría bueno a lo malo. Es decir, todo estaría al revés, y eso está pasando hoy en día en el mundo entero. Llaman malo a lo bueno y llaman bueno a lo malo. Entonces todo está al revés. Y también pensando en lo que dijo el propio Señor Jesús, de que el amor de muchos se enfriaría en los tiempos finales, en los últimos tiempos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos piqueteros, movimientos sociales, sindicatos irán a la marcha por los jubilados. Fíjese que se pareciera que se utiliza a los jubilados, a personas mayores, para un propósito, que se está hablando también de un intento de golpe de estado contra el gobierno actual de Javier Milei. Un gobierno único en el sentido de que es el primer gobierno libertario gobernando Argentina. Y hay mucho malestar en contra del gobierno de Javier Milei, porque Javier Milei, con esa convicción, con ese carácter, con esa valentía, podríamos decir con esa locura, ha logrado cortar, como lo llaman aquí en Argentina, ha logrado cortar el curro, el robo por parte de muchos políticos. No todos los políticos, pero una gran mayoría de la política ha vivido del Estado por mucho tiempo aquí en Argentina. Ha vivido del Estado, dependiendo del Estado, para llevar una vida lujosa, podríamos decir, a costa de los trabajadores de bien, de los trabajadores más honestos, que, como manda la escritura, que debe trabajar con el sudor de su frente y ganarse honestamente el pan. Pero cuando hablamos de la política, mucha de la política, que Javier Milei lo llama la casta política, que lo llama también los parásitos que viven del Estado, han utilizado el dinero del Estado para hacerse ricos, y todo a costa del dinero de los más honestos, de los trabajadores más honestos. Entonces eso, toda esa casta política, esa mafia política, Javier Milei está terminando con todo eso. Entonces hay mucho malestar en contra de Javier Milei por parte de la oposición política. Y no voy a dar etiquetas ni de izquierda ni de derecha,
no quiero utilizar esas etiquetas, sino simplemente centrarme en que el corazón del ser humano está lleno de maldad y hay intenciones malvadas, como la propia palabra lo revela, de las intenciones que salen del corazón del ser humano, que son pecados que pueden llegar a culminar por ejemplo, en violencias, como lo que está pasando en estas protestas. Fíjese que dice aquí un titular: Argentina, intento de golpe de Estado o represión. Fíjese que el ciudadano común, que fue parte de esta protesta, que atacó a la policía, que incendió autos, que rompieron autos, que tiraron piedras, la gente, al accionar policial a esos ataques violentos, lo llaman represión. Bueno, en un sentido no está mal, no es una mala palabra la represión, porque si alguien ataca a una autoridad que está en ese rol de autoridad, por ejemplo la policía, que es una autoridad, y eso parece que es una palabra que la gente no entiende. Pareciera que le molesta esa palabra autoridad y no quieren someterse a las autoridades. Entonces, vamos a ver bíblicamente, fíjese qué dice la palabra de Dios. Y quiero responder también la pregunta de si un cristiano puede ser parte de una protesta o no. Hablando de los cristianos. Pero fíjese que Dios ha establecido en su palabra cómo funciona un gobierno, cómo debe funcionar bíblicamente un gobierno. Fíjese que dice la palabra de Dios para nosotros los cristianos, pero de repente esto puede llegar a entender alguien que no es cristiano y decir: wow, yo no sabía lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo le quiero probar bíblicamente, desde una perspectiva bíblica, cómo debe funcionar un gobierno. Cómo debe funcionar, cuál es el diseño de Dios de un gobierno para que funcione bíblicamente dentro de una nación, en una sociedad. ¿Cuál es el rol del gobierno? Dice el versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores. Fíjese lo que dice. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y esto de superior, autoridad superior, muchos no entienden. La soberbia, la arrogancia de muchos no pueden entender esto. No quieren respetar a alguien que está por encima, en el buen sentido, en el buen sentido de lo que significa ser autoridad superior. Entonces, porque no hay, fíjese que continúa diciendo la palabra, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Atención con eso, porque aquí también muchos podrían decir: bueno, pero pará, hay gobiernos que son muy autoritarios, que son muy malos. Entonces, pero la palabra de Dios dice: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, aquí vemos la soberanía de Dios, permitiendo simplemente que un gobierno, por ejemplo, gane las elecciones. Bueno, Dios lo permitió, por algo lo permitió, porque si es un gobernante malo, Dios también puede permitir que eso ocurra, porque muchas de las decisiones a la hora de elegir un gobernante pasa por los mismos votantes que se equivocan y eligen un candidato que no deberían haber elegido. Y es como que Dios dice: ok, usted votó por esto, ok, ahí tenés, votaste esto, tenés esto. Es decir, vemos aquí la soberanía de Dios en control absoluto de su creación y de todo lo que pasa en el mundo. Está
bajo el control de Dios. Él permite. Lo que hay que entender aquí es que Dios permite, punto. Dios quiso así, es así, punto. Entonces, de modo, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces vemos en el verso 1 que hay que someterse a las autoridades, someterse. Y ahora vamos a ver por qué hay que someterse, porque hay un porqué, y lo vamos a ver aquí en el mismo capítulo 13 de Romanos capítulo 13. De modo, verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste a Dios. El que se opone a las autoridades está resistiendo a Dios, quien ha permitido que ese gobierno esté gobernando. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tremendo esto lo que dice. Acarrean condenación para sí mismos. Es decir, la soberbia, la arrogancia de muchos lleva por mal camino a la persona, internamente y externamente. Acarrean condenación para sí mismos. Verso 3. Porque los magistrados, fíjese por qué hay que someterse a las autoridades. Vamos a ver qué dice aquí. Porque los magistrados, verso 3, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y aquí pensemos en esto. Muchas fotos, muchos videos usted puede buscar en la protesta que ocurrió aquí en Argentina el miércoles pasado, y usted va a ver disturbios, maldad por parte de estos manifestantes que fueron parte de esta marcha. No todos, pero la gran mayoría o el centro de todo apuntó hacia los violentos, hacia aquellos que tiraron piedra a las autoridades, que no se sometieron a la autoridad, que prendieron fuego a autos, rompieron cosas. Es decir, un accionar totalmente de alguien que jamás podría ser un cristiano verdadero, porque un cristiano verdadero no puede ser parte de ningún tipo de marcha. No es bíblico que un cristiano sea parte de marchas en las calles. No, los cristianos oramos. Los cristianos entendemos lo que dice aquí, por ejemplo, el verso 1, el verso 2. Verso 1, Dios ha establecido, Dios permitió, Dios quiso, punto. Los cristianos entendemos eso. Entonces no podemos ser parte de ningún tipo de protesta, porque entendemos que Dios está en control absoluto de lo que está pasando en una nación, y hay un porqué, hay un propósito, ya sea para bien o para mal, punto. Entonces, los magistrados, que son autoridades, no están para infundir temor al que hace bien. Si usted está haciendo el bien, no yendo a una marcha, obviamente que no tenés de qué preocuparte. No tenés por qué tener miedo, temor de las autoridades, porque estás haciendo el bien, porque no sos parte de una protesta que tiene intenciones malvadas contra un gobierno que no entiende que ha sido establecido por Dios. Dios permitió, Dios quiso que sea así, pero obviamente solamente los cristianos podemos entender eso, porque solamente los cristianos podemos entender la Biblia, porque para entender la Biblia hay que tener el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 2. Solamente los cristianos pueden entender la palabra de Dios, pero a través de nosotros los cristianos usted puede entender también la palabra de Dios. Obviamente, si no es cristiano, oramos
oro a Dios para que también usted pueda ser convertido a Cristo a través de la palabra de Dios. Por oír palabra de Dios viene la fe en Cristo Jesús. Entonces, los magistrados, que son autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, si usted es parte de una protesta violenta, si usted ataca con maldad en las calles a quien sea, a las autoridades mismas, usted tiene que tener miedo, tenga temor. Y si usted está haciendo el mal en las calles, y bueno, fíjese lo que dice la palabra de Dios, tienes que tener temor. Por eso aquí, fíjese, continúa la palabra de Dios y dice: ¿quieres pues no temer a las autoridades? Haz lo bueno, haz lo bueno. No seas parte de una protesta malvada, que en la mayoría de los casos no son pacíficas, sino que tienen intenciones malvadas contra un gobierno, ya sea que el gobierno sea bueno o malo. La palabra de Dios dice: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Porque de repente puede haber una protesta pacífica y no hay violencia. Ok, yo como cristiano tampoco sería parte de una protesta pacífica. Yo como cristiano entiendo que Dios es soberano, que Dios está en control de todo, incluso hasta de un cabello mío que caiga. Dios está en control, Dios sabe todo, como dice la palabra de Dios. Entonces, yo entendiendo eso, ni siquiera sería parte de una protesta pacífica, porque yo voy a orar, voy a orar al Dios de las Escrituras en el nombre del Señor Jesús. Y eso tiene poder, hay poder en la oración del cristiano verdadero, en Cristo Jesús hay poder. Imagínense cuando la Iglesia de Cristo ora en conjunto, hay poder. Entonces, no tengo por qué tampoco ser parte de una protesta pacífica, entre comillas. Muchas de las protestas en las calles no son pacíficas, o comienzan pacíficamente, pero detrás hay intenciones malvadas. Entonces, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Aquí en la protesta que ocurrió en Argentina, imagínense que prendieron fuego autos o un auto de policía, que es lo que pude ver, prendieron fuego. ¿Acaso está bien hacer eso? ¿Está bien hacer eso? No, eso es hacer el mal. Entonces, si hiciste eso, corre, porque las autoridades te van a perseguir, porque estás haciendo el mal. Si estás rompiendo los pisos, las baldosas de una ciudad, estás tirando piedra, prendiendo fuego, y empezá a correr porque la policía te va a perseguir, porque estás haciendo el mal, no estás haciendo el bien. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Las autoridades en el mundo, en una nación, están puestos por Dios para ser servidor de Dios para tu bien. Están para protegerte. Cuando una autoridad, en el caso de la policía, no está protegiendo al de bien, está aquí fuera del diseño de Dios, porque la policía, servidor de Dios, está para proteger a los del bien, no a los malos. Por eso Javier Milei, el presidente actual de Argentina, ha dicho una y otra vez que los buenos son los de azul, los malos son los que cometen maldades, que hacen el mal, esos son los malos. Y fíjese cómo Javier Milei, no siendo un cristiano verdadero, no siendo un cristiano, tiene sentido lo que dice porque es bíblico.
lo que dice Javier Milei es bíblico, sin ser cristiano. Y oro para que Dios obre en el corazón de Javier Milei y se convierta a Cristo. Oro por eso, oro a Dios por eso. Y que ore también la Iglesia de Cristo por eso. Pero fíjese cómo un gobernante como Javier Milei lo que dice es bíblico. Los buenos son los de azul, los malos son aquellos los delincuentes que cometen el mal. Esos son los malos. Pero muchos aquí en Argentina tienen la mente cauterizada y no pueden discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Por eso muchos aquí en Argentina, muchos o algunos, están a favor de los delincuentes, no están a favor de los que hacen el bien, están a favor de los que hacen el mal. Entonces, las autoridades, una policía por ejemplo, es servidor de Dios para tu bien, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Impresionante, aleluya, gloria a Dios. Poderoso lo que dice aquí la palabra de Dios. La autoridad, el magistrado, cualquier autoridad dentro de un gobierno, está para proteger al que hace el bien. Servidor de Dios para tu bien, verso 4, Romanos 13, verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Si estás rompiendo un auto, si estás en una protesta violenta, estás mal. Y mejor que tengas miedo, porque no en vano la policía lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que bien merecido el accionar de las autoridades policiales a aquellos que hacen el mal. Bien merecido. Tienen el mandato, el ok, podríamos decir, de Dios para lo que están haciendo. Para cualquier nación, en este caso estoy hablando del accionar aquí en mi país, en Argentina. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Cómo es posible que una jueza libere a no sé cuántos delincuentes que han prendido fuego? Por ejemplo, un patrullero. Han tirado piedra, han hecho disturbios, han hecho el mal, y una jueza aquí en Argentina libere a delincuentes. ¿Cómo es posible eso? Esa jueza, por ejemplo, bíblicamente, está fuera de este diseño de Dios que vemos aquí en Romanos capítulo 13. Cuando eso ocurre en autoridades, están fuera del diseño de Dios, no están obrando justamente, no están obrando con justicia. Entonces, la autoridad es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, no al que hace el bien. Por eso un cristiano verdadero, no puede ser parte de ningún tipo de protesta en las calles en contra de un gobierno, ya sea que ese gobierno sea malo o no. Fueron puestas por Dios, versículo 1 y verso 2 de este capítulo Romanos 13. Verso 5, vamos a seguir leyendo, solamente estamos leyendo y entendiendo lo que dice la Biblia sobre las autoridades. Verso 5, por lo cual es necesario estarle sujetos. Nuevamente, sujétense a las autoridades. Si esa autoridad está haciendo el bien, te está cuidando a ti, a usted, sometete. Si yo estoy bien, la autoridad está bien, ok, yo entiendo que me tengo que someter a esa autoridad, porque ojo que hay muchas autoridades. En el caso de policías, por ejemplo, hay muchos policías malos,
que son soberbios, arrogantes. Nosotros entendemos eso. En sí el ser humano es arrogante, soberbio, pero así todo entendemos el pecado de ese corazón pecaminoso. Así todo nos sometemos, siempre y cuando obviamente esa autoridad esté bajo este diseño que vemos aquí. Porque si no, si un gobierno, una autoridad del gobierno está fuera de este diseño que leemos aquí en Romanos 13, entonces nosotros, cuidado ahí, tenemos que discernir y siempre tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios, porque recuerde que la palabra de Dios dice, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres cuando ese hombre o ese gobierno o esa autoridad está fuera del diseño de Dios. Es decir, por ejemplo, un gobierno que prohíba, por ejemplo, un gobierno que prohíba que se predique el evangelio de Cristo en las calles, si un gobierno hace eso, está fuera de este diseño de Dios. Porque predicar el evangelio de Cristo por las calles, anunciar a Cristo como Señor y Salvador, no es delito. Todo lo contrario, es salvación, vida eterna. Por tanto, no hay nada de malo que un cristiano salga a predicar por las calles el evangelio de Cristo. Si un gobierno prohíbe eso, presta atención que está en contra de este diseño que leemos aquí, porque no es malo, porque obviamente no es malo predicar a Cristo como Señor y Salvador, porque toda la Escritura habla y se trata del Señor Jesús. Entonces no hay nada de malo en eso, incluso es un mandato de Dios, anunciar el evangelio a toda criatura. Entonces doy ese ejemplo porque en muchos países, en muchas naciones, hay gobiernos que prohíben que la iglesia se reúna, prohíben que se anuncie el evangelio por las calles. Cuando eso sucede, esa autoridad está en contra de este diseño que vemos aquí en Romanos 13. Entonces, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Y aquí habla de pagar los impuestos. Pagad a todos lo que debéis. Obviamente, impuestos que son lógicos, no impuestos que roban a los ciudadanos. Obviamente entendiendo eso. Pero fíjese, el punto es pagad a todos. Bueno, esto, verso 7, se aplica en un nivel general que dice pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Amén. Entonces, vemos aquí en Romanos 3 entonces cuál es el rol, el diseño de Dios para un gobierno, para las autoridades, diferentes autoridades de un gobierno. Entonces, todo lo que pasó aquí en Argentina con estas protestas, que incluso se habla de un plan de golpe de Estado, toda esta protesta que ocurrió aquí en Argentina es totalmente malvado, macabro, y está muy bien el accionar bíblicamente, el accionar de las autoridades están muy bien hechas, muy bien ejecutadas contra los malos, contra los que hacen el mal. Si haces el bien, quédate en tu casa. Estás haciendo el bien, quédate en tu casa. Si sos cristiano, no podés ser parte de una protesta malvada que tiene intenciones malvadas contra un gobierno. No podés hacer eso. Quédate en tu casa, haz el bien, orá, doblá rodilla, orá en el nombre de Jesús, reunite con la iglesia de Cristo, con la congregación. Es un mandato de Dios, orar por nuestros gobernantes. Primeramente, obviamente, oramos por la salvación de nuestros gobernantes, pero no podemos ser los cristianos, no podemos ser parte de una protesta, ni siquiera pacífica, porque al final
ser parte de una protesta pacífica, entre comillas, es demostrar de parte nuestra, de los cristianos, es dar evidencia de que no estamos dependiendo de Dios, sino de los hombres, simples mortales pecadores. Debemos orar y entender del por qué suceden las cosas, porque tiene un porqué, pero no ser parte de protestas que en la mayoría de los casos son violentas. Así que, en un sentido bíblico, desde una perspectiva bíblica, el accionar de la policía, de la autoridad policial en Argentina, estuvieron muy bien. Si no querés recibir represión, o tener consecuencias, no tenés que participar de una protesta que tiene intenciones de maldad, básicamente, de hacer el mal, no el bien. Así que las autoridades, los policías, están haciendo su trabajo, están bajo ese rol de guardar la paz, de guardar el bien de los argentinos, en este caso de los ciudadanos de bien que están trabajando, que tienen que ir a sus casas, pero de repente se cruzan con una protesta política, porque al final pareciera que todo es política, pareciera que todo tiene una intención política, al final todo pasa por ahí, y es peor todavía. Entonces bien por la policía de Argentina, funcionando como Dios manda en su palabra, Romanos capítulo 13, como vimos aquí. Así que comparte este video si le gustó, denle me gusta, comente qué usted piensa sobre esto, suscríbase a este canal si no lo hizo todavía. Saludos y bendiciones.